Y a continuación las palabras de nuestro homenajeado, el doctor Salvador María Lozada. El caso Swift-Deltec fue una nítida manifestación de cómo las personas jurídicas, las sociedades anónimas en este caso, se usan para otros fines oscuros y fraudulentos. Mi tarea fue facilitada por dos grandes guías. Por un lado, el Chief Justice John Marshall, 1755-1836, el cuarto presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nos decía Marshall que las sociedades comerciales son seres artificiales, invisibles, intangibles y que solo existen en la consideración del derecho, es decir, atadas y limitadas al derecho. No pueden ir más allá y, sobre todo, no pueden burlar al derecho. Es paradójico que la sentencia del 8 de noviembre de 1971 se pudiera invocar estas palabras dichas en la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1818 y con ella haber podido defender los abusos de una empresa de ese mismo país, aunque disfrazada como offshore en las Islas Bahamas. Swift se había presentado en concordato para evitar una quiebra, pero ocultando que era parte de un grupo económico que operaba sus intereses rigurosamente confundidos. Y he aquí que Swift, como deudor, presentaba en la lista de sus acreedores a un buen número de sus empresas hermanas, de su mismo grupo, es decir, del mismo dueño. De tal modo, el deudor y parte de los acreedores se identificaban, presentaban una deuda fraudulenta, ya que una parte de ella pertenecía a su propio patrimonio. Un claro engaño, una inequívoca ilicitud. Ser deudor y acreedor al mismo tiempo era una ingeniosa perversidad. Unos días antes, un conjunto de presidentes de los bancos de la ciudad fueron a visitarme para hacerme saber con mucha solemnidad que ellos aprobaban el concordato propuesto por Swift. En esa época, con 39 años, me pareció raro y un poco ridículo. Hoy ya no me sorprendería. El 8 de noviembre de 1971, hace 46 años y 10 días, rechacé el concordato y declaré la quiebra de Swift. La otra guía, como decía, era la carta apostólica de Pablo VI. Ella se refería a las empresas multinacionales, especies que avanzaban rutilantes en aquellos años. La carta llamaba la atención sobre cómo se echaban abajo las fronteras nacionales y se generaban potencias económicas. Por la concentración y la flexibilidad de sus medios podían llevar a cabo estrategias autónomas, en gran parte independientes de los poderes públicos nacionales y de consiguiente sin control del bien común de los países. Se abandonaba el bien común, se obviaba el bien común. Agregaba que estos organismos privados podían conducir a una nueva forma de dominación en el campo social, cultural y aún político. Me pareció entonces, y me sigue pareciendo hoy, que nos estaba hablando a nosotros, los argentinos, de entonces y de ahora. Unos pocos años después, el empuje de las multinacionales que Pablo VI lamentaba se agudizaría seriamente para nosotros con los efectos económicos de la dictadura que se impuso en marzo de 1976. El ministerio de Martínez de Oz provocó un avance de esa dominación económica cuyos daños el Papa advertía en su carta. El aspecto más sobresaliente de esto fue la creación de una deuda externa que vino a constituir un profundo desastre para la Argentina contemporánea. El escandaloso silencio con que la clase política mayoritaria y el periodismo escrito
oral y televisivo ha querido y quiere tapar este tema es una de las grandes vergüenzas de nuestro tiempo. No menos vergüenza es que todos los gobiernos que siguieron a la dictadura, todos ellos, sin excepción ninguna, no solo no atacaron esa deuda externa, sino que todos la aumentaron y ahora en nuestros días sigue siendo engrosada en lo que ya se ha transformado en una brutal orgía impúdica que agravará sin duda la vida de las futuras generaciones. El muy atento estudioso de este asunto, Héctor Juliano, con frecuencia nos va mostrando cómo nos aproximamos al precipicio, cómo nos arrimamos al abismo. El padre de nuestro amigo Alejandro Olmos Gaona fue el primero en denunciar ante la justicia el despropósito de la deuda externa y obtuvo una sentencia que, aunque incompleta, dejó al desnudo las indignidades de la deuda y de los que lo acompañaron en el Banco Central.